Biblia es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Así es. Estamos creyendo nosotros en este día de hoy, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sabes que hemos empezado una serie nosotros, que es una serie muy poderosa, que se llama Las Promesas de Dios. Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. No, este micrófono como que no le gusta la voz muy fuerte, como que se me está quejando. Lo voy a tener que tratar con más cariño, microfonito. Las promesas de Dios. Las bendiciones, las promesas de Dios. ¿Sabes que Dios hizo promesas? Más de 3.500 promesas en las Sagradas Escrituras. 6.000 promesas, 10.000 promesas. Unos dicen 3.500, otros dicen 5.000, otros dicen 6.000. ¿Sabes qué? Yo lo que sé que el Señor hizo grandes promesas para nosotros. Pero el mensaje de este día de hoy se llama Familias Bendecidas. Familias bendecidas. Muchas familias están siendo bendecidas. Muchas familias son bendecidas. ¿Por qué? Porque conocen las promesas de Dios. Mucha gente tiene una equivocación grande. Piensa que la bendición es cuando tienes dinero, cuando tienes esto, cuando tienes cosas materiales y todo eso. Y no te voy a negar que sí es cierto. Pero de la bendición que Dios nos habla a nosotros es cuando nosotros somos salvos de la salvación, de conocer al único y verdadero Dios. Y ya cuando lo conoces a Él, pues entonces tienes todo. Primeramente buscas el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas son añadidas. Entonces, cuando la gente dice, bueno, yo soy bendecido porque tengo esto y lo otro, sí, está bien. Pero en realidad hay paz en ese corazón. En realidad hay unidad en ese corazón. En realidad hay alegría. Entonces, ¿qué? Tienes lo material, pero no tienes la bendición de Dios. Entonces, ahí es donde entra la confusión. Pero este día de hoy vamos a aclarar nosotros acerca de familias bendecidas. Familias bendecidas. Mira, nosotros estamos acá en Plasencia, en el 187 West Orange Store. Quiero enviarle un saludo a todos los que están en Facebook. Hay mucha gente que ya nos están hablando, ya nos están mandando mensajes y están preguntando. Y la dirección, 187 West Orange Store, Plasencia, California, 92870. Aquí estamos, Suite L y Suite M. Ahora sí, ahí tiene la dirección. Y hoy recibamos un saludo de parte de Roca Sólida. Así es, de parte de Roca Sólida. Y también si gustan venir, aquí hay un espacio para ustedes, aquí hay un lugar para ustedes. Bueno, la palabra de Dios nos habla a nosotros en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nosotros miramos la primera expresión de parte de Dios después de que Dios creó al hombre. Dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Siempre la intención de Dios ha sido bendecirnos a nosotros. Siempre, siempre esa ha sido la bendición de Él. Eso es lo que Él desea, bendecirnos a nosotros. Y por eso dice, y los bendijo Dios. Y luego les dijo, fructificad la tierra. Aquí ya está hablando de familias. El mensaje de hoy se llama familias bendecidas. Cuando nosotros nos estamos dando cuenta que la intención de Dios es que nosotros seamos bendecidos. Y luego dice que, en otras palabras, dice, no te va a faltar nada. ¿Por qué? Porque dice aquí, y señorear. ¿Qué es la palabra señorear? La palabra señorear no es como que soy el jefe de los changos, o como que soy el jefe de los elefantes, y como que soy el jefe de los lagartos. No, señorear quiere decir que tengo dominio sobre de ellos. Y como tengo dominio sobre de ellos, entonces quiere decir que muchos de ellos son para que como el caballo me monte en él, o como para que el marrano pues me lo coma en chuleta. Yo voy a señorear sobre de él. Yo voy a señorear sobre de él. ¿Por qué? Porque dijo Dios, y señorear. Entonces yo puedo hacer con el marrano lo que yo quiera.
Yo puedo hacer con la vaca lo que yo quiera. Puede ser carne asada o puede hacer menudo, lo que quiera. Yo puedo hacer lo que yo quiera con ella. Y con el buey, pues ponerle la carreta y hacer el arado. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que yo iba a señorear sobre todo eso. Y cuando yo estoy entendiendo estas cosas, entonces yo digo, oh, sí, yo soy hecho a la imagen de Dios. Yo soy hecho a la semejanza de Dios. Y cuando veo esto, yo me la creo. Yo digo, esto me pertenece a mí. Hay una gran cantidad de gentes que nunca han leído esto, nunca han sabido esto, pero entre medio de eso no conocen a Dios y lo odian, no conocen a Dios y lo juzgan. Hay una cantidad grande de gente que muchas veces dice, bueno, pero si Dios es bueno, ¿por qué está pasando esto? Pero si Dios sabía que el hombre iba a pecar y iba a fallar, ¿por qué lo dejó? Si el hombre, y la gente habla, el hombre pecó porque tiene libre albedrío. El hombre puede hacer con su vida lo que quiera. Y es más, al hombre no le gusta mucho que lo dirijan, que le digan lo que tiene que hacer. Especialmente cuando viene de parte de la mujer de él. No se crean. Oh, pero cómo le gusta a las mujeres dirigir a los hombres, ¿verdad? No, pues que las mujeres sí se la creen lo que Dios dice, que no dice que son ayuda idónea. Y si son ayuda idónea, entonces van a dar ideas, ¿no? Entonces por eso dice. Entonces cuando dice aquí la palabra de Dios, Dios está hablando en la parte primordial, dice, y los bendijo Dios, pero luego dice fructificad, y aquí está hablando de familias. Y nos damos cuenta nosotros que en la palabra de Dios, en Génesis capítulo 12, verso 2, Dios encuentra un hombre. Ese hombre viene de la descendencia de Sem. ¿Sabías tú que el mundo al inicio había mucha corrupción, había mucha perdición? Entonces el mundo fue destruido. Habían unos gigantes, habían tantas cosas, estaba desordenado el mundo. Entonces para sacar toda la maldad fue destruido, pero no toda la humanidad. Hubo alguien que le creyó a Dios que se llamaba Noé. Y de Noé le nacieron 3 hijos, Sem, Can y Jafet. De esos 3 es que existe toda la gente de la tierra. No es de Caín, no es de Abel, sino que vienen de la descendencia de un hijo que se llamaba Set. Y Set es el que viene y de la familia de Set nace Noé. Estás viendo las generaciones. Entonces cuando tú miras, estaba destruido todo, esto era un caos. Entonces Dios dice, voy a buscar a alguien que me crea. Noé le cree al Señor. Y después de que todo es destruido, solo quedan 3 familias, que son la de Sem, la de Can y la de Jafet. En todo ese tiempo nos damos cuenta nosotros que ahí donde están los cananeos, los heteos, toda esa gente que viene allí, que viene en lo que es para multiplicación de la tierra. Pero entre todos esos, entre todas esas gentes, parece corrupción también. Pero entre todos ellos hay un hombre que viene de la descendencia de Sem, que se llama Abraham. Y Abraham Dios lo llama a Abraham. Y cuando Dios lo llama a Abraham, lo llama con un propósito. Y el propósito es bendecirlo. Cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a una mujer, cuando Dios llama a la humanidad, el propósito es para bendecirlos. ¿Para qué nos llama Dios a nosotros? Para bendecirnos. Y Dios lo llama a él para bendecirlo. Pero ¿cuántos de la humanidad quieren la bendición de Dios? ¿Sí? Nos damos cuenta nosotros que buscar la bendición de Dios es oírle a Dios, hacer lo que Dios dice, hacer lo que Dios manda. Y dice la palabra de Dios acá en Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande. Dios viene y encuentra a Abraham. Y cuando encuentra a Abraham, allá por Ur de los Caldeos, allá por aquel lado, viene y le dice, hey Abraham, ven para acá. Vete de tu tierra y de tu parentela. Vete de tu gente. Y haré de ti una nación grande. ¿Sabías tú que Abraham era una persona que tenía economía? ¿Sabías tú que Abraham no era ningún pobre cuando Dios lo llamó? Abraham tenía, porque si tú te das cuenta, Abraham llevaba criados.
Abraham llevaba posesiones económicas, llevaba el dinero. No dice que directamente no tenía nada, pero Dios lo está apartando de su tierra y de su parentela. Y ese es el asunto con el mundo, que muchas veces Dios los llama, pero lo primero que le preguntan es: ¿qué me vas a dar? ¿Qué es lo que vas a hacer por mí? Y mira lo que este hombre me da a mí risa, que cómo le dice a Dios: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero le está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela. Él tiene casa, él tiene familia, él tiene ocupaciones, él tiene cosas que hacer, él tiene una esposa. Y entonces Dios lo llama y le dice: vete de tu tierra y tu parentela a una tierra que te mostraré. No le está diciendo: hey, mira, ven para acá. Si tú me sigues, si tú andas conmigo, esa casa que está allí, esa tierra que está allí, la tierra de los filisteos, la tierra de Egipto, la tierra de Canaán, toda esa tierra te la voy a dar a ti. No le dice así: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres oyen la voz de Dios, que Dios les habla y Dios les dice algo, y no lo siguen? ¿Por qué no lo siguen? Porque no andan por fe, sino que andan por vista. Llegan a un trabajo y le dicen: ¿tienes el trabajo? Aquí tienes la aplicación, ya lo llenaste y todo. Y ya preguntan: ¿y cuánto me vas a pagar la hora? Usted agarra a una persona allí en la calle, y no voy a hacer comerciales, pero pensemos en la Home Depot. Y usted llega a una persona y le salen ahí tocando, están con necesidad, están buscando trabajo. Y viene y usted le dice: hey, ven, vamos a trabajar. Y lo primero que le dice: ¿cuánto me vas a pagar? No ha trabajado nada, no ha hecho nada, no ha hecho nada. Ni siquiera le han dicho qué es lo que va a hacer, si va a ir a cargar esto, nada. Si lo primero que me dice: ¿cuánto me vas a pagar? Nosotros estamos encontrando una excepción en la humanidad con Abraham, porque Abraham viene y no le dice nada, sino que le dice: y haré de ti una nación grande. Para empezar, la mujer de Abraham era estéril. Era estéril. Ella sabía que era estéril. Y ahora le está diciendo: voy a hacer de ti una nación grande. Para empezar, le está poniendo algo como que Abraham dice: pero si esta mujer que tengo, pues, es estéril. Pero mira, no habla nada de eso aquí la Biblia. Pero nosotros sabemos que él sabía eso. Y continúa hablando aquí la palabra de Dios. Y dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí hay dos partes importantísimas. Una de las partes importantísimas que quiero que usted, como hijo de Dios y como hija de Dios, usted lo entienda bien claramente. Que usted, cuando usted llega al camino de Dios, cuando usted reconoce a Cristo como su Salvador, en ese momento usted agarra estas promesas. Y se lo voy a mostrar más adelante. Usted agarra estas promesas. Y todo aquel que esté en contra suya se declara perdedor. ¿Sabe por qué? Amén. Porque dice: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan yo los voy a maldecir. Entonces quiere decir que si usted es un hijo de Dios y si usted es una hija de Dios, en el momento los que están en contra suya, loser, perdedores. ¿Se me salió en inglés hoy? Son perdedores. Dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está hablando de varias cosas. Está hablando, primeramente, de Abraham y de alguien que va a encontrar a Abraham. A donde vaya Abraham, a donde tú vayas, Abraham, los que te ayuden, yo les voy a dar bendición. A los que no te ayuden, no les voy a dar bendición. Pero mira, Abraham, y vas a hacer esto. Está hablando de él. Pero luego viene una tercera parte en donde dice... Y dice también: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y está hablando, digamos, como 2000 años antes de que viniera el Señor Jesús. Y la promesa que está dando Él
Oye, no era como para decir, ya ahorita la estoy agarrando, no, sino que nos damos cuenta nosotros que esa promesa era para un tiempo futuro, que ya ocurrió hace 2000 años. Pero continuemos leyendo acá. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La enseñanza de hoy se llama familias bendecidas. ¿En realidad conocemos esta promesa? ¿Sabemos esta promesa? ¿Aplicamos esta promesa a nuestras vidas? ¿Estamos creyéndole esta promesa a Dios? ¿Estamos gozando de esa bendición que la palabra de Dios dice? ¿Estamos gozando de lo que Dios dijo que es una promesa para las familias de la tierra? Si nosotros estamos gozando de esa bendición, nosotros estamos gozando de esa promesa. ¿Qué significa esto entonces? Significa que si nosotros estamos gozando, gloria a Dios por eso. Pero vamos a irnos nosotros a Génesis capítulo 18, versos 17. Y Jehová dijo a Abraham. Abraham le cree al Señor. Abraham deja a su familia, a su parentela. Su familia es su esposa y nada más. Y un sobrino que se le pegó. Pero la familia de él es su esposa nada más. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas que aprendí en el tiempo de mi familia, con mis hijos, 3 varones, una mujer. Una de las cosas que aprendí con ellos era que yo le tenía que dar instrucciones, yo le tenía que dar direcciones a mis hijos. Mis hijos, gracias a Dios, solo falta uno que se case. Se casa este año, en noviembre, ya los otros están casados. ¿Qué es lo que te estoy platicando? Lo que te quiero platicar es lo siguiente. Ninguna cosa, oílo bien, ninguna cosa le puedes dar mejor a tu hijo que darle que conozca a Dios. Ninguna cosa le puedes dar mejor a tu hijo y a tu familia que sean salvos y que reconozcan a Cristo como su Salvador. Ni el mejor Nintendo, ni la mejor casa, ni la mejor cuenta en el banco. Lo mejor que puedes hacer es que conozcan del camino de Dios. Que cuando ellos entienden esto, entonces eso es una bendición para sus vidas. Yo entendí eso y eso fue lo que me puse a trabajar. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a decir algo. Cuando un hombre no es de Dios, cuando una mujer no es de Dios, es cuando la mujer es peligroso que ponga en contra a su familia con su marido. Si esta mujer no es de Dios, no le importa ofender a tu mamá, no le importa ofender a tu papá, aunque sea tu descendencia. Pero cuando ya eres un hijo de Dios, cuando eres una hija de Dios y entiendes que ese hombre que tú tienes tenía una mamá y que esa mamá la tienes que honrar, que esa mamá la tiene que honrar tu esposo. Cuando eres un hombre de Dios y entiendes que esa mujer tiene una mamá y que esa mamá debe de ser honrada porque te dio una esposa, entonces tú estás empezando a vivir la vida agradable delante de Dios. Pero yo me he dado cuenta que hay hombres que no aman a sus madres en el momento cuando se casaron. De ahí para adelante ya no la aman. Yo me he dado cuenta que hay mujeres que no aman a sus padres después de que se casaron, porque la mujer dividió allí todo eso. ¿Por qué estoy hablando eso? Estoy hablando eso por una razón. Les di educación a mis hijos. Y acuérdate que dijeron hace ratitos en Gálatas que Dios no puede ser burlado, que todo lo que siembres lo vas a cosechar. Todo lo que siembres lo vas a, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que siembres, al menos que te arrepientas y le pidas al Señor, que me ame mi yerno, Señor, que me ame mi nuera. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque estoy queriendo hablar esto en una manera bien clara, porque las nueras y el yerno que tengo, cuando yo llego, y si están sentados y yo llego, se levantan y me saludan y me abrazan. Siento un respeto. Cuando yo llego y están mis nueras, están sentadas y están,
hablando lo que estén hablando, se levantan y se van y me abrazan. Me quieren como un papá, me quieren de esa manera. Yo quiero decirte algo, estoy hablando de familias bendecidas. Y cuando estoy hablando de familias bendecidas, no solo estoy hablando de tu vida que estás viviendo ahorita. Estoy hablando de la vida que van a vivir tus hijos, de la vida que van a vivir tus nietos, de la vida que van a vivir tus tataranietos, de si en realidad bendices a tu generación o no bendices a tu generación. Muchas veces estas cosas ni las mira ni en YouTube, ni las mira ni en Facebook, ni las mira en ninguna cosa, ni las mira en una predicación, porque pues no quieren predicar de esto. Pero cuando nos damos cuenta nosotros de estas cosas y en realidad entonces queremos ser familias bendecidas. ¿Sabes cuál es una familia bendecida? Una familia bendecida es aquella que aunque no tenga los grandes lujos, que no tenga las grandes cosas, pero que tenga armonía, que tenga paz, que tenga gozo, que tenga alegría, que puedan mirarse a los ojos la suegra y la nuera, que puedan verse a los ojos el yerno y el suegro, que puedan comer juntos en la misma mesa y que cuando uno le falte, el otro también lo bendiga y que cuando el otro... Dios está hablando este día de hoy y a lo mejor de aquí no, porque yo veo que aquí todos estamos bien, a lo mejor a los de Facebook, pero la palabra de Dios continúa hablando. En realidad, cuando estamos hablando y serán benditas en ti todas las familias, quiere decir entonces que no solamente estoy hablando de lo que tengo, sino que estoy hablando de las familias que van a venir después de mí, mis nietos, mis tataranietos. Pero también está hablando de la bendición que puedo dar a otros. Génesis 18, 17. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios no quiere encubrir nada de ti. Dios quiere que tú entiendas la verdad. Dios quiere que conozcas a su dimensión, lo que Dios es, el amor de Dios, la grandeza de Dios. Quiere que lo conozcas en toda su dimensión. 19. Porque yo sé, escucha bien, esta parte es la clave. Verso 19. Escucha, Dios te está hablando hoy. Porque yo sé, Dios sabe todo. Y dice, porque yo sé que mandará a sus hijos, y mandará, dice, a sus hijos. Está hablando de que Dios sabía que Abraham iba a cumplir lo que Dios decía. Porque la bendición para que se reciba es siguiendo la dirección de Dios. Puede ser cristiano, puede ser cristiana. No te negamos el nombre. De lo que te estoy hablando en este día de hoy es cuando en realidad inculcas el verdadero amor a tus hijos, el verdadero amor a tu familia. Como pastor hace 25 años cometí errores. ¿Y sabes cuál fue uno de los errores que cometí? Y que lo sepa el mundo. Y que lo sepan los pastores, que lo sepan los ministros, que lo sepan los líderes, que lo sepan los evangelistas y todos los que trabajan en la obra de Dios. ¿Sabes cuál fue uno de los errores que cometí? Y escucha, porque Dios te está hablando hoy también. Que muchas veces en la iglesia tenía situaciones molestas en las que alguien hablaba mal de mí o decía cosas de mí. Y cuando yo me subí al carro, yo le decía a mi esposa: ¿y viste cómo dijo la hermana hoy? Que me saludó y cuando me saludó le hizo la boquita así. Y que acá, y el pastor Francisco hablando, porque te des cuenta que puede ser muy ministro, pero también tiene corazón, también tiene sentimientos. Y cuando dicen cosas de él, pues se va a sentir mal. Y yo no me fijaba, hermano, hermana, amigo, vecino, primo, pariente. No me fijaba que atrás tenía unos niños y que estaban oyendo que el pastor Francisco estaba enojado por lo que le había dicho fulano de tal. Cuando llegábamos después a los lugares, y yo miraba a mi hija y miraba a mi hijo mayor, como que no se querían acercar a esa gente, como que quedaban viendo feo a esa gente. ¿Quieres esto? No, decían los niños. Le dije: hijo, ¿por qué tienes ese comportamiento
con esa hermana y que no fue la que lo estaba ofendiendo a usted. ¡Aleluya! Que no fue la que dijo cosas de usted. Que no fue la que lo volvió a ver mal a usted. Que no fue la que... ¿Sabes qué estaba haciendo yo? Estaba sembrando veneno, odio y rencor, cizaña en mis hijos, en mi hija. ¿Tienes cuidado de hablar lo que hablas delante de tus hijos? ¿Tienes cuidado de hablar lo que estás hablando de tu suegra, de tu suegro, de tu primo, de tu pariente, de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, de tu líder, de tu compañero de trabajo? ¿Tienes cuidado de hablar esas cosas? ¿Sabes algo? Me gusta cuando Dios habla. Cuando Dios habla, hasta el más tonto, hasta el más inepto, hasta el más simple, se vuelve sabio. Porque dice, oye, yo le he regado así. Dice, a mí no me dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice lo siguiente. Porque, verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Guardar el camino de Jehová no es sembrar odio, no es sembrar rencor, no es sembrar mentira, no es sembrar engaño. Sembrar el amor de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo, quererlo como a ti mismo, bendecirlo en todos sus caminos. Eso es lo que yo entiendo. No sé tú qué entiendes, pero lo que yo estoy entendiendo así es. Y así dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, siendo recto, reconociendo. ¿Por qué te dije que cometí ese error? Entonces, ¿por qué? Porque quiero ser justo delante de ti. Cometí ese error, lo reconozco. ¿Cuántos crees que cometen errores y dicen cometí ese error? Nunca reconocen el error. Siempre tienen la razón porque son soberbios. Yo tengo la razón. Es lo que dicen. Pero ¿cuándo reconocen? Y dije yo, no. Vine y me reuní con mis hijos. Me reuní con ellos. Y les dije, hijos, perdónenme grandemente. Su corazón tan tierno ha tomado información equivocada. Su padre era un hombre que no tenía entendimiento de Dios. Decía que conocía la Biblia, pero hablaba mal de la gente delante de ustedes. Decía que sabía predicar, pero decía cosas del otro acá. Sabía esto, pero decía esto. Hijos, me perdonan. ¿Y sabes una cosa? Oré por ellos. Están sanos. ¿Sabes por qué están sanos? Porque reconocí mi error y les fui a decir, no. Entonces, pero lo que usted me decía de esta persona, ¿era verdad o era mentira? Hijo, esa persona actuaba así, en contra mía por ignorancia, pero en el fondo me amaba. ¿Cómo es eso, papá? Ahí lo vas a entender después. ¿En el fondo del mar, papá? No. En el fondo me amaba. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces no recibe las bendiciones. Entonces no tiene las bendiciones porque hay algo que está actuando mal. Hay algo que no está obedeciendo de Dios. Hay algo que no está haciendo lo de Dios. Hay algo que no lo está dejando caminar como Dios le manda. Y como no está haciendo eso, entonces Dios dice, hasta que reconozcas, hasta que entiendas. No, y cuando yo empecé a hacer esas cosas, ¿sabes una cosa? ¡Qué felicidad! La congregación creciendo, esto acá, lo otro allá. Yo sé cuando las artimañas del enemigo, yo sé lo que el enemigo hace y todas esas cosas, pero sobre todas las cosas, paz y gozo. ¡Qué tremendo cuando entiendes esto! Mira, es que los verdaderos profetas de Dios,
Los verdaderos pastores de Dios, los verdaderos maestros de Dios, hablan de esta manera. Mira, Números 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles. Habla a Aarón y a sus hijos y diles. Ayer me gocé mucho porque fui a Angel of Temple. Fui a una graduación de Paola y me gocé mucho porque ahí es donde Paola se graduó de bachiller en psicología y pastora ahora. Y me gocé mucho porque la miré chiquita y ahora es graduada ya de bachiller en psicología y en artes. Y dije yo, aquí es donde mi hija también recibió su certificado, recibió su diploma. Porque yo creo grandemente que cuando instruyes a tus hijos, cuando les enseñas a tus hijos el camino correcto, te gozas también cuando miras que otros triunfan. Yo me gozo cuando veo a los niños triunfando. Cuando veo a sus hijos triunfando, yo me gozo. Y principalmente si yo les he dado palabra, si yo les he dado enseñanza, yo me gozo de verlos cómo caminan. Porque es que Dios le dice a Aarón, Aarón era un maestro, Aarón era un profeta, Aarón era el sacerdote de Dios. Y dice la palabra, porque Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles, o sea, a la familia sacerdotal, así bendeciréis a los hijos de Israel. La boca del pastor, la boca del ministro, la boca del evangelista no debe de ser para maldecir, debe de ser para bendecir. Pero también debe de soltar la palabra cuando Dios le da la luz verde y le dice: decláralo, lo tiene que declarar. Mira, ninguna de las cosas me duele más en la vida que poner a alguien al servicio del diablo. Eso me duele más que decirle a alguien: entra al servicio del Señor. Pero el propósito de Dios no es maldecir a nadie. El propósito de Dios es que las familias sean bendecidas. Dice: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te bendiga y te guarde. 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hay autoridad en el ministro de Dios. Hay autoridad en el hombre de Dios. El hombre de Dios conoce las promesas de Dios y el hombre de Dios declara las promesas de Dios y se hacen efectivas cuando usted las cree. Pero si usted no me ve como el hombre de Dios, le puedo declarar la mejor bendición, pero no la va a agarrar porque no me la cree. Pero si me la cree, entonces te la cree, mira, y dije que tú le dijeras. 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 27. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Predicarles la enseñanza de Dios, predicarles la palabra de Dios, predicarles la dirección de Dios, predicarles los mandamientos de Dios, predicarles toda esa dirección. Y cuando esas personas entienden el mensaje de Dios, cuando esas personas ponen en práctica lo que Dios dice, entonces esas personas son bendecidas. Aquel pensó que le iba a predicar de la prosperidad. ¿Qué carro quieres? ¿Me dijiste que amarillo? ¿Y qué marca? ¿Me dijiste que Mercedes? Sí, Dios te lo va a dar. Y viniste por eso. Yo te voy a decir una cosa. Dios quiere darte todo eso a ti. Dios quiere darte el mejor carro. Dios quiere darte la mejor casa. Dios lo quiere hacer. Pero primeramente, quiere que lo conozcas a Él. Quiere que sepas quién es Él. Él quiere que tú lo reconozcas. No por lo que te da, sino por lo que Él es. Si te da, lo amas. Y si no te da, lo amas. Dice que la presencia de Dios trae bendición. Hace un tiempo
hace un tiempo, qué bueno que puedo rascarme así ahora porque ya no me despeino. Qué rico. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel no había entendido bien las cosas de Dios. Había un profeta que se llamaba Elí. Elí tenía dos hijos. Y los hijos de Elí eran pervertidos. ¿Sabes una cosa? Te hablé de mis hijos. Te dije que tuve que trabajar con ellos. En un tiempo no creas que fueron manzanitas en dulce. Como chavalos cometieron errores. Hicieron tantos destroces. Pero ¿sabes una cosa? Aquí papá Francisco, como pastor, los agarraba. Y hasta que me costó, pero ahí están, caminando bien. Gloria a Dios. Y este hombre no corregía a sus hijos. Elí no corregía a sus hijos. Sus hijos venían y se metían con las mujeres del templo. Cuando en el tiempo de que había que venían y hacían sacrificio, venían y ponían la carne y agarraban, ¿verdad? Agarraban el garfio y sacaban la mejor porción. Se comían la mejor parte del becerro, se comían la mejor parte de la ternera, y estaban en el templo y todas esas cosas. Entonces viene para Elí una sentencia. Los hijos de Elí se van a la guerra porque llevan el arca. Era muy costumbre llevar el arca. Elí se queda en la casa. Y cuando se queda Elí en la casa, estos muchachos eran perversos. No le tenían respeto a Elí. No le obedecían, no le hacían caso. Y como no le hacían caso, entonces Elí les tenía miedo porque ya estaban grandecitos. Si yo no puedo con ellos, me los llevo allá a Tijuana, les pago a unos 4 cholos y me ayudan. Y entonces, sencillo, ya te di la idea. Y entonces, porque aquí la ley me agarra, me tuerce. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene y se van con el arca. Cuando llegan allá, como no andan bien, rectos delante de Dios, los filisteos les capturan el arca y les quitan el arca de Jehová. Allá tiene 7 meses el arca de Jehová. Pero de pronto, cuando empieza el arca de Jehová, no era para los filisteos, y les empiezan a salir tumores, les empieza a salir acá y dicen, no, el arca de Jehová no debe estar con nosotros, hay que mandarlo para atrás. Y lo mandan para atrás, lo ponen allí en una vaca y todo eso en una carreta y lo envían. Allá llega a una era, en la era que llega vienen y lo agarran. Y entonces dicen, ahí la tienen otros meses en esa era, donde este hombre... Pero David dice, ya regresó el arca de Jehová, hay que ir a traer el arca de Jehová. Y se van a traer el arca de Jehová. Cuando se van a traer el arca de Jehová, no, pero antes de eso, déjame contarte. Elí estaba en su casa, sentado en una silla. Los 2 hijos allá en la batalla murieron. Llegan a Elí y le dicen, hey, tus 2 hijos murieron en la batalla y el arca de Jehová ha sido capturada. Elí se mueve de la silla, como estaba pesado, cayó, se golpeó la nuca y boom, cayó, golpeado, se murió. Entonces, pero en ese tiempo nos damos cuenta nosotros que antes de eso ya Dios había puesto a alguien que se llamaba Samuel. Y Samuel ya estaba entrenadito, Samuel ya estaba preparado para seguir, porque en ese tiempo no había la palabra de Dios, como en estos tiempos, nadie quiere predicar bien. Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿y qué sucede? Sucede de que ya Samuel está preparado, David ahora ya es rey, y entonces dice, vamos a ir a traer el arca, rey, lo van a traer el arca. Hay mucha gente que es muy emocional, y le estoy orando a Dios para que todo ese emocional se me quite. Y vienen y van a traer el arca. Cuando traen el arca, entonces viene David danzando, y traen el arca, y la traen y todo el otro y vienen danzando David danzaba y todo eso y vienen. ¿Y qué sucede? En el camino el arca no lo trajeron como lo deberían de traer. Lo trajeron en una carreta nueva, no lo trajeron en los hombros como lo tenían que cargar los levitas, sino que cuando viene el arca y cuando viene por la era, entonces la carreta se mueve y cuando la carreta se mueve, entonces viene Usa
uno de los que venía allí mete la mano, y cuando mete la mano inmediatamente queda quemado y se muere. Porque Usa no era levita, Usa no era para que tocara. Te estoy diciendo porque muchos quieren meter las manos en donde no tienen que meterlas. Muchos quieren hablar lo que no deben de hablar. Muchos quieren hacer las cosas a su manera y no a la manera que dice la palabra de Dios. Entonces cuando mira a David, en vez de venir guiando la carreta cerquita cerquita del arca de Jehová, viene danzando, viene todo, viene bien alegre. Cuando yo estaba estudiando esto, Dios me habló claramente a través de su palabra. Francisco, tienes que llevar la iglesia a la manera que yo te diga. Y si quieres que mi presencia esté contigo, hazlo como te estoy diciendo. Eso fue entre Dios y yo. Lo que Él me dijo no te lo voy a decir. Porque me dijo muchas cosas en las que tuviera cuidado en lo que se manejaba la iglesia, cómo se manejaba el poder de Dios en la iglesia, para que algunos de la iglesia no murieran como murió Usa. Si David hubiera hecho las cosas correctamente con los levitas y le hubieran venido cargando en la manera que le tenían que cargar, Usa no hubiera metido las manos y no se hubiera muerto. Entonces, los líderes mueren, los encargados o las personas que trabajan en la iglesia mueren espiritualmente por el pastor, porque el pastor tuvo miedo de decirles la verdad. Muchos pastores invitan a otros pastores a que le prediquen a la congregación para que la congregación le diga la verdad. ¿Sabes una cosa? El Señor me dijo, tú eres el responsable de esa congregación y tú les vas a hablar como te diga yo que les hable. Si les gusta o no les gusta, tú les vas a hablar lo que yo te diga. No hay nada imposible para mí. Porque si tú no hablas, me dijo, las piedras van a hablar. Y no, Señor, ya ahora sí me la pusiste difícil. Mejor voy a hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es que Usa murió. El arca quedó allí en la casa de Obed-Edom. Llegué donde quería llegar por fin. Y me gusta ponerlos en suspenso, porque a muchos de ustedes les gusta ver esas películas de suspenso para pensar más. Y por ejemplo, dice la palabra de Dios, 2 de Samuel capítulo 6, verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Mi deseo en este día de hoy, que tú mantengas la presencia de Jehová en tu casa, para que tu familia sea bendecida, para que tus hijos sean bendecidos, porque la presencia de Dios en una casa trae bendición, la presencia de Dios en una familia trae bendición. Y entonces quiere decir que cuando la presencia de Dios está en una casa, hay amor, hay unidad, hay paz, hay gozo, hay alegría, hay libertad, hay unción, hay poder, porque la presencia de Dios da libertad. Y dice que Obed-Edom fue bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Obed-Edom tenía el arca de Jehová. Este mundo habla de que Dios, si es Dios, ¿por qué entonces permite que yo sufra? Si es Dios, ¿por qué permite que me pase esto? Si es Dios, ¿por qué el otro? Porque si eres un hijo de Dios y pasas sufrimiento por servirle a Dios, es porque Dios te está refinando y porque Dios te va a llevar a otro nivel. Cada situación que pasa en mi vida, cuando estoy entendiendo que Dios me está haciendo madurar, es porque Dios quiere que yo crezca. Cuando me fui para Miami, que me mandaron para Miami a abrir la iglesia, unos dijeron está en pecado, otros dijeron que se robó algo, otros dijeron lo quiere correr el pastor Jerry, otros dijeron ya no sirve como pastor, dijeron muchísimas cosas. Pero yo entendí que Dios me estaba llevando a abrir una iglesia y la abrimos y está funcionando en Miami. Pero ¿qué sucedió? En menos de 2 meses, me dieron los documentos de la iglesia por el Estado, por la iglesia cuadrangular. Quise hacer esto aquí, no, y me empezaron a decir que ¿por qué esto y por qué el otro?
Me voy a quedar solo con los papeles de la iglesia de Miami. Y aquí voy a trabajar a la manera tuya. Perdóname, Señor, porque a lo mejor estaba queriendo caminar de otra manera. Y allá ni tuve ningún atraso ni nada. Pero Dios me mandó para allá. Regresé. Y ahora estoy viendo una congregación que Dios está levantando. Y yo quiero decirles algo. Hombres y mujeres, que sigamos la voz de Dios, que hagamos lo que Dios nos manda, que nos mantengamos en unidad, vamos a ver una iglesia bendecida, vamos a ver familias bendecidas, vamos a ver hijos bendecidos, vamos a ver a nuestros hijos caminando como deben de caminar. ¿Sabes por qué? Porque te voy a decir una cosa, una de las cosas que aprendí fue no tenerle miedo a mis hijos, porque ellos me querían manejar. Y date cuenta de una cosa, no dependo de mis hijos. ¿A cuál de ellos miras aquí? Y hay alguno por ahí que tiene la boca grande que dice, ay, ¿y si sus hijos, por qué entonces no están con él? Lo va a decir. Y le voy a decir yo, ay, ¿no te fijaste que Dios está conmigo? Así es, así es. Yo quiero que entendamos el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama familias bendecidas. Familias bendecidas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 3, verso 8 y 9. Gálatas capítulo 3. Este es el mensaje. Lo que te estaba dando era una introducción. Este es el mensaje de hoy. Aquí. Gálatas capítulo 3, verso 8. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Si usted tiene fe, si usted le cree a Dios, si usted dice que es un hijo de Dios, si usted cree en Dios, entonces usted va a hacer lo que Dios le manda, va a hacer lo que le manden sus líderes, va a hacer lo que le mande la iglesia, va a hacer lo que esto y no va a poner ninguna traba, porque dice que si es de fe, lo que le quiero decir es que usted hay cosas que no las va a poder ver, usted no las va a poder ver porque no las va a poder ver. Porque Dios nunca le dijo a Josué, dile a Moisés que haga esto, sino que le decía, Moisés, ahora te vas a ir para Sitín, ahora te vas a ir para el Mar Rojo, ahora vas a agarrar para acá. Y la gente lo seguía. No, pero ¿cuántas veces crees que quisieron apedrear a Moisés? ¿Cuántas veces? A ver, dime. Muchas veces. Cuando se subió arriba allá a buscar las tablas, ¿qué dijeron? Moisés ya tarda. Y mejor dijeron, vamos a buscar otro líder, porque Moisés ya no viene, no sabemos qué haya pasado con él. A ver, no es un becerro, porque le gustaba la carne, le gustaba el mundo. No es un becerro para adorarlo a él, porque ese Dios de Moisés no. Y dice la palabra de Dios aquí. Sabed por tanto que los que son de fe, hay cosas que no las va a ver, hay cosas que no las va a entender, pero usted le cree a Dios, y como usted le cree a Dios, las cosas van a suceder en su vida. Por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, de modo de todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Usted le cree a Dios, entonces usted recibe las bendiciones de Abraham. Pero si usted no tiene fe en Dios, si usted no le cree, entonces usted no va a recibir las bendiciones, no las va a recibir. Así sencillamente. Mire lo que dice el verso 14. El verso 14 nos dice la palabra acá y dice, porque para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Tremendo, porque la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros. Primeramente se le habla a los gentiles, luego ahora le habla también aquí a los judíos. Hechos capítulo 3 verso 25. Cuando usted se va a Hechos 3:25, mire lo que la palabra de Dios nos habla a nosotros. Te voy a leer desde el 22, te voy a regalar 2 versículos este día de hoy. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos. Era a Cristo Jesús. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Oiréis en todas las cosas que os hable. 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta
será desarraigada del pueblo. El que quiera hacer su voluntad, el que quiera hacer lo que quiera, el que haga la cosa a su manera, entonces dice, el Señor viene y dice, lo voy a apartar de ese pueblo. 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Los días del Señor Jesús. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas. ¿Les está hablando a quién? Al pueblo de Israel. Primero le habló a los gentiles, ahora le habla al pueblo de Israel. Y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, a Abraham, en mi simiente, que es Cristo, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Le está hablando a los judíos. Tienen que convertirse. ¿Por qué razón? Porque estaban dos pueblos. Estaba el pueblo judío, que tenía pacto y que tenía las promesas, pero estaba el pueblo gentil que no tenía pacto ni tenía promesas. Muchas gentes no saben diferenciar entre la gracia y la ley. Muchas veces aplican la ley donde está la gracia y aplican la gracia donde debe de estar la ley. Y viene la confusión. Y por esa confusión, entonces entra el legalismo, entra el dedo que apunta, entra la boca que habla y pierden la bendición. Y no bendicen a los demás. Y por eso tenemos que entender nosotros bien claramente que una cosa es hablarle a los judíos, otra cosa es hablarle al pueblo, a los gentiles. Pero ahora, después de 2000 años, entonces el Señor viene y les habla de esta manera. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, en ese momento no es ni judío, ni es griego, ni es libre, ni es esclavo. En ese momento se convierte en un hijo de Dios. Pero si usted no es judío, entonces no viva bajo la ley, viva bajo la gracia. Pero si usted es gentil, no viva bajo la ley, viva bajo la gracia. Miren lo que la palabra de Dios nos muestra a nosotros bien claramente. Nos dice aquí en Gálatas capítulo 3, verso 16, para que nos demos cuenta por medio de quién viene la bendición a las familias. Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ninguna, el mundo inconverso que lo sepa, ninguno puede recibir las bendiciones de Dios si no reconoce a Cristo como su Salvador. Nadie puede recibir las bendiciones de Dios si no reconoce a Cristo como su Salvador, aunque sea judío. Porque ahora Cristo nos puso Dios nos puso a Cristo como su propiciación. Propiciación. Significa entonces que Cristo Jesús es el único. Cristo Jesús es la única persona por donde nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios. Nadie más lo puede hacer. Nadie más lo puede llevar a cabo. Las familias son bendecidas cuando en realidad entran a Cristo. Verso 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Incline su rostro ahí donde está en este día de hoy.